en el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas capítulo 2, verso 21, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Aleluya. Y verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o de palominos. Verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre, estamos hablando de la madre de Jesús, estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada atravesará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Padre, te doy gracias esta tarde. Declaro, Señor, que la gloria de tu nombre, Señor, ha de fluir en esta palabra. A la vez, Señor, pedimos oración, Señor, en esta oración por aquellos hermanos y hermanas que están pasando enfermedad, que han llamado, Señor Dios, por los asuntos de clima, que ahora están allá en sus casas, retraídos, Señor, por alguna dolencia. Padre, pedimos que tu Espíritu pueda viajar, pueda ser enviado, Señor Dios, esa palabra de fe, de sanidad a cada cuerpo que está sufriendo alguna dolencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y todos decimos amén. Entonces, quiero resaltar varios puntos en esta escritura, la cual denotan los rudimentos de la ley. No es tanto para exaltar el aspecto del nacimiento de Jesús o la presentación de Jesús, sino lo que la ley, todos los rudimentos y las cosas que la ley requería que se hicieran, estaban explícitos. Parte de esto estaban explícitos acá. Podemos leer abiertamente que dice: y esto fue hecho conforme a la ley del Señor, y esto conforme a los ritos de la ley del Señor. El viernes empecé la enseñanza hablando de lo que Jesucristo le enfatizaba a los fariseos. Uno de los pasajes que podemos resaltar ahora mismo de lo que Jesús estaba hablando en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas,
y se refiere capítulo 13 y verso 10 en adelante. Se refiere a la práctica que ellos tenían cuando Jesucristo estaba en una de las sinagogas. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La cuestión está que pareciera que Jesús está violando la ley. Eso es lo que decía el viernes. Pareciera que Jesús entonces estuviera yéndose en contra de los preceptos de la ley. Si Jesús fue presentado en orden de la ley, si María y José lo llevaron a presentarlo según el pasaje que leímos, y ahí claramente dice: según lo que está escrito, según los ritos de lo que está escrito, los ritos que se hacían en la ley. Entonces a mí me llama la atención hablar de las obligaciones religiosas, de las disciplinas religiosas, de los aspectos que se han traducido como normas espirituales para poner más cargas a los creyentes de las cargas que tenemos. Ahora, no podemos descartar que sin santidad nadie verá a Dios. No podemos descartar que la santidad y la verdadera devoción a Dios es necesaria para el agrado de Dios. Sin embargo, me atrae la atención que en 3 pasajes, los cuales leímos el día viernes acerca de Jesús, él primero entra a los campos y él está comiendo del trigo, y los fariseos van y le dicen: ¿por qué tus apóstoles no ayunan como ayunan los fariseos, o los apóstoles, o los seguidores de Juan el Bautista? Pero los tuyos, mire, están comiendo en sábado. Y Jesús dijo: ¿no soy yo Señor de sábado? Jesús se introdujo en el sábado porque era la llaga de los judíos. Era donde ellos se habían aferrado a una religión de ley, de rutina, de rito, de costumbre. Y esto es precisamente lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. No para poner libertinaje en el Evangelio de Jesucristo, sino para aplicar la verdadera libertad del Evangelio de Jesucristo. No podemos mirar, hermano, aleluya, que Dios se va a agradar en aquellos desordenados, pero tampoco Dios, creo yo, que se va a agradar cuando yo haga las cosas porque se me han obligado a hacer. Yo tengo un problema, y le estaba hablando a la pastora en esta mañana y le decía: la verdad que hay un problema, y el problema es que ¿cómo puedo yo hacer algo nada más porque se me exige que lo haga? Cuando yo hago las cosas espirituales por exigencia o por norma, porque así lo hacen todos los creyentes, yo ya caí en el peor de los detalles. No importa si son diezmos, ofrendas, si es ayuno, servicio, predicación, ministración, cualquier cosa que yo esté haciendo, porque existe una ley, una línea, una ordenanza. Yo ya perdí el objetivo de ser una persona verdaderamente voluntaria para entregarle a Dios lo que Dios se merece. ¿Está aquí, hermano? Sí, amén, aleluya. Entonces, es ahí donde yo tengo ahora la enseñanza para poder desequilibrar o equilibrar el camino de la devoción.
La iglesia, hermano, se ha llenado de costumbres, se ha llenado de ritos, se ha llenado de ordenanzas, se ha llenado de situaciones. Aquella congregación no participa de esto, pero aquellos sí hacen esto. Aquellos otros practican esto, mientras los otros no practican esto. Aquellos están bien y aquellos están bien. Todos están bien y todos están mal a la vez. ¿Para dónde realmente deberíamos de movernos en una cristiandad, aleluya, que se asfixia en una esfera de lineamientos y ritos y costumbres humanas? Déjeme decirle, hermano, aleluya, que no crea que es fácil, aleluya, porque hay muchas cosas que aprendimos desde los años cuando la iglesia se iniciaba. Los rudimentos de la iglesia era verdaderamente extraordinario. Jamás me hubieran dejado a mí predicar con barba allá donde estaba con mi pastor en aquel tiempo en las asambleas de Dios. Jamás me hubieran dejado subir al altar con manga corta, si no venía bien arreglado, bien rasurado, bien peinado. Jamás me hubieran dejado a mí ministrar, hermanos, si yo saliera de los contextos, si hubiera faltado a la oración, si hubiera faltado a los servicios regulares de la iglesia, y mucho menos si no diera mi diezmo o participara de alguna promesa. Si me tocaba el servicio, yo no participaba disciplina por 6 meses, no por un día ni por 3 días. Le dije a un hombre, a un hermano que se ha caído 2, 3 veces, se ha ido de la iglesia y regresado, se ha ido y regresado. Yo no tengo problema que regrese, no importa si haya dicho lo peor. Pero vino una vez, la última vez que vino, y le dije: mire, hermano, le voy a dar estos 2 meses para que se congregue. Es lo único que le pido, que se congregue y que participe. Por esa razón me dijo a mí: pero usted ya me conoce de años. Precisamente lo conozco. Ahora solo le estoy pidiendo que su disciplina va a ser asistir por 2 meses y va a empezar a tener privilegios otra vez. No le gustó. Si hubiera sido mi pastor, le hubiera puesto 2 años de disciplina por todo lo que se fue haciendo y diciendo. Pero ¿a dónde estamos entonces parados en cuanto a los lineamientos? ¿Será que Jesús realmente violaba la ley? ¿O Jesús estaba construyendo un fundamento específico para poder decir: las costumbres del Antiguo Testamento no funcionan en la época de la gracia? Porque la época de la gracia tiene un cumplimiento espiritual, con una relación personalizada con Dios. No se trata de que haga esto porque se me pidió hacer, sino porque yo sé que puedo ser un sacerdote y ministrar voluntariamente a Dios. Amén, amén. ¿Están aquí, hermano? Muchos hemos vivido nuestra relación espiritual de una manera extraña, de una manera muy difícil de comprender. Porque si no somos establecidos, vamos a decir así, no somos guiados por una norma la cual nos pueda ayudar humanamente, no podríamos agradar a Dios. Pero cuando yo lo hago nada más por cumplir, fallo totalmente. Por ahí dice la Escritura, el mismo Señor Jesús habla acerca del cumplimiento de la ley. La ley dice: no matarás. Pero si tú matas, ya violaste, aunque hayas cumplido todos los otros mandamientos. La ley dice: no adulterarás, pero no adulteras, pero matas, o no matas, pero adulteras. Entonces fallas en toda la ley. Mas sin embargo, en la época de la gracia, el Señor estableció, aleluya, el fundamento de tener un corazón verdaderamente agradecido a Dios, de tener un corazón agradecido y deseoso de relacionarse con el hombre, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Gloria a Dios. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya.
Dijo a ustedes, no es que no hay acepción de personas en su congregación, porque si miran entrar a uno que trae anillo y que bajó de una limusina o bajó de un Yaris nuevo, aleluya, del 2019, gloria a Dios, aleluya, ya lo reciben con gusto y lujo y lo ponen en un lugar, pero miran entrar a uno que viene en una Lexus toda viejita, ahí lo ponen hasta atrás. Hello. ¿Cómo está la cosa? No, por eso dice la palabra, aleluya, que nosotros, aleluya, el valor fundamental del evangelio no está en las obras que hagamos, sino está en cuanto amamos a Dios y nos entregamos de todo corazón, aleluya. Por eso extraordinariamente hoy escuchaba al pastor de la alabanza cantar este canto, que te lo entrego todo, mi mundo eres tú, y encaja perfectamente, porque en esta relación con Dios no puedo reservarme algo para no dárselo a Dios, ni no puedo vivir fuera de Dios, ni porque Él rodea todo, es más alto, más ancho, más profundo, y está, aleluya, alrededor de mí, y yo debo de estar en Él, y no tengo otro lugar a donde ir sino en Él. Mi mundo eres tú, Señor. Amén. Sí, Mi mundo eres tú, Señor. Encaja perfectamente, porque el Señor Jesucristo, aleluya, no vino a violar la ley, no vino a desequilibrar las ordenanzas de Dios, a burlarse de los mandamientos que Dios había puesto. Él vino a establecer la ley de la gracia, la ley donde no es por obligación, no es por cumplir, no es por ritos, no es por costumbres, es porque se quiere agradar a Dios. Aleluya. Los fariseos ayunaban, pero tenían un ayuno de costumbre. El ayuno del pueblo fariseo, aleluya, había sido, hermano, entregado, o la guianza para el ayuno había sido puesto como una ceremonia ritual, no como una cuestión de entrega. Por eso el Señor, aleluya, le habla allá en Zacarías y dice: todos los 70 años que ustedes han ayunado, ¿ayunaron para mí? No, ayunaron para sus propias concupiscencias. Ustedes 70 años, dice el Señor, no ayunaron para mí. Entonces, lo sagrado lo convirtieron en una religiosidad, lo convirtieron en un problema. Lo sagrado lo llevaron de la línea de la ordenanza a un rito. Por eso se imaginan ustedes al líder, el líder religioso en la sinagoga, que habla aquí el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús sanó a la mujer que estaba encorvada. Y el sumo sacerdote dice: 6 días tienen ustedes para trabajar. En los 6 días vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. Qué ridículo, ¿no es cierto? El líder oponiéndose. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Se quedó callado, ¿verdad? No le dijo: hipócrita, tú y todo este pueblo, porque todos ustedes el día de reposo van y desatan a su asno, a su vaca, y la llevan a beber. ¿No era justo que esta hija de Abraham fuera desatada de las ligaduras que Satanás le había puesto? Por eso el Señor le dijo: hipócritas, tienen la costumbre, la atadura de la ley del sábado para no agradar a Dios. Ya es un rito, hermano. Venir a la iglesia por rito, hermano, ya eso queremos eliminarlo en nuestra congregación. Aquí no es porque tengo el privilegio, lo que decía el viernes, hermano. ¿Cómo es posible que, vamos a decir así, aleluya, la norma sea que los servidores vengan de un mismo color, y el que venga con un color así diferente, disciplina, porque no tiene unción? En el color está la unción. ¿Cómo? No podemos nosotros, aleluya, entrar a líneas obsoletas, a requerimientos absurdos. Ustedes, dijo el Señor: ay de ustedes, escribas, que ponen carga sobre el pueblo. Ustedes que interpretan la ley, ponen carga sobre el pueblo, las cuales ustedes no quieren tocar ni con un dedo. El asunto no es, hermano, que nos alejemos de la verdadera relación con Dios y de las formas en que Dios quiere que podamos levantar nuestra santidad y presentarnos a Dios.
Dios no puede, aleluya, habitar en una casa sucia. Dios no puede usar instrumentos sucios. Pero déjeme decirle, aleluya, Dios los quiere limpiar para poderlos usar. Dios quiere transformar lo que no está bueno para que esté bien delante de su presencia. Dios quiere levantar a una iglesia que entienda que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, porque no es por lo que miramos, sino por lo que Dios mira. Podrá levantarse, hermano, el diablo entero con todas sus legiones y a levantar falsos y hablar cosas equivocadas. A Jesús se le acercaba a la gente para hablar con él, especialmente los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, todas esas normas religiosas que había en esos grupos. Y le hacían preguntas, le preguntaban algo para que él contestara y después cambiaban su mensaje, igual que hoy en día. Es que no entiendo, no puedo trabajar con el pastor porque no entiendo lo que está diciendo. Lo que pasa es que quieren actuar de acuerdo a sus costumbres, a sus ideologías, a sus pensamientos, pero nunca de acuerdo, aleluya, al lineamiento. Jesucristo claramente establece un precepto, aleluya, en el cual no es la obra, sino es cuanto desee la persona agradar a Dios. No es, hermano, aleluya, en estos días que existen miles de normas religiosas, miles de costumbres, miles de formas. Y a uno, hermano, yo le he dicho a algunos pastores, incluyendo al pastor Luis, ¿cómo terminaremos nosotros, aleluya, que estamos lo más apegado al evangelio? No tenemos exigencias extraordinarias como traigan la ley, tienen que traer la semana del trabajo cada mes, una semana, para que ustedes sean bendecidos. ¿Cómo? No es así. Traiga sus diezmos y sus ofrendas y Dios hará el resto, aleluya. Amén, amén. No es por exigencias de cantidades o normas filosóficas. Como por ejemplo hablamos, aleluya, de que algunos tienen por norma ayunar 2-3 días. El publicano decía, yo ayuno 2 días a la semana, yo hago esto, yo hago el otro. Y el Señor dijo, ¿quién de los dos salió más justificado? Aquel que arrodillado no podía levantar sus ojos a Dios, diciendo, por mi culpa, por mi culpa. No es cuánto hagamos, sino es lo que Dios mira, que lo hicimos con agrado para Dios, aleluya. Es necesario mirar, aleluya, que los ritos religiosos no nos llevarán más que a una perdición eterna. Los ritos religiosos nos atrasan de la gloria de Dios. Los ritos religiosos nos llevan, hermano, al camino de la desesperación, al camino de la rebelión y a mantener a la iglesia en desequilibrio. ¿Por qué estoy hablando aquí? Algunos de ustedes serán ritualistas, algunos estarán practicando algún rito extraño. No, pero muchas veces, si no existe la norma, no lo hacen. Dios quiere que la iglesia se manifieste como un solo hombre, pero cada uno en lo individual se presente ante Dios, aleluya, voluntariamente. Voluntariamente. Habla a todo el pueblo del país, dice Zacarías capítulo 7, verso 5. Y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y llorasteis en el 5º y el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Verso 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová en medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades a su alrededor en paz? ¿No es eso lo que Dios está reclamando hoy en día? La religión muerta, la religión hueca, la religión vacía, la religión que ha llenado, hermano, los atrios de miles de congregaciones. Es esa religión de compromiso que solamente por los rudimentos humanos la gente se mueve, pero la disposición espiritual es muy baja. De hoy en día ya no son los mismos. Están buscando puras emociones, están buscando puro libertinaje, puro satisfacer su ego, su forma egocéntrica de mirar las cosas espirituales.
Algunos se atreven a decir que nosotros hemos sido delegados, hermano, al oscurantismo del pasado, que nosotros estamos viviendo los rudimentos antiguos que muchos interpretaron y lo interpretaron mal. Algunos se atreven a decir, aleluya, que el evangelio que algunos tratamos de vivir, lo más apegado a la palabra, es un evangelio equivocado, porque no permite el avance hacia las nuevas interpretaciones bíblicas. Pero déjenme decirle, aleluya, la fantasía de mucha gente es mucho más grande que estar equivocado en un evangelio concentrado, aleluya. Ojalá, aleluya, miles y miles de nosotros podamos revivir la época, aleluya, del evangelio de la senda antigua. La época, aleluya, donde el cristiano verdaderamente busca la gloria de Dios por necesidad. La mujer, tanto Simeón, el hombre que leímos en San Lucas, que estaba esperando, dice que el Espíritu le había dicho, ¿está aquí conmigo? El Espíritu le había dicho que no moriría sin antes ver la salvación de Dios. Y Simeón, aleluya, dice, movido por el Espíritu fue al templo ese día. Y movido por el Espíritu se acercó, y cuando vio al niño lo levantó y dio gloria a Dios y dijo, ahora despides a tu siervo, el cual, aleluya, ha visto tu salvación. Ese hombre se había consagrado para Dios, y el Espíritu Santo miraba, aleluya, que él quería agradar a Dios, y le permitió el privilegio de ver al Mesías. Aleluya, gloria a Dios, santo es el... Aproximadamente 105 años tenía la viuda, esta otra mujer, aleluya, que servía a Dios. ¿Cuál era? No, ¿tenía ella una relación de obligación? No. Dice que 7 años había vivido con el esposo. Si ella se casó a los 15, a los 22 años ella quedó viuda, porque vivió 7 años con el esposo aproximadamente. Y tenía 84 años de ser viuda. 84 más 22, 106 años. Y 84 años había servido. ¿Cuál era su trabajo? Estaba siempre en los ayunos y en las oraciones, sirviendo a Dios. Gloria a Dios, sí, sí. Esta profetisa no vivía por las normas religiosas de aquel tiempo. Vivía, aleluya, porque su mundo era Dios y todo se lo había entregado a Dios. Una mujer, aleluya, que podemos decir en este tiempo, de las cuales ya no existen hombres y mujeres que pudieran consagrar su vida a Dios, ya no con las miserias de asistir un día, 2 días a la semana a un servicio religioso. Santo es el... Es la gran diferencia. La gran diferencia, aleluya, entre estar, aleluya, entregados a la gracia de Dios y mirar, hermano, aleluya, los rudimentos. Ya voy tarde para el servicio. Yo le decía a la hermana Ana ayer, le decía, ojalá y ahora llegue tarde, porque ahora debe de hacer otra cuestión y ya no está llegando tarde, a medio culto. Antes podía decir ella, pues no tenía quien me trajera y esto, pero aún en el no sé si vino en bus usted hoy, aleluya, pero anyway, en el bus todavía pueden venir temprano, pero como ya se les metió la costumbre, hermano, aleluya, de llegar tarde, llegan tarde. ¿Será que su mundo es Dios? No, ya viven un ritualismo. El ritualismo, aleluya, aún se han atrevido a decir que las proposiciones de ayuno, hermano, eso no es de Dios, sino es un deseo del pastor. Ah, qué bueno, qué buen deseo tiene el pastor. Porque el diablo no los va a mandar a ayunar. El diablo tal vez se los podría poner a ayunar, pero según las sectas satánicas. Pero en la iglesia, el que demanda el ayuno y la oración es el Señor, aleluya. El ritualismo, hermano, es algo que la iglesia debe de abandonar, debe de sacarse, aleluya, las formas religiosas y obligatorias para entregarse de todo corazón, aleluya, no poniendo peros a las costumbres, a las necesidades de la iglesia y a los servicios de Dios. ¿Usted cree, hermano, aleluya,
que nosotros seremos salvos solamente porque asistimos el domingo igual que la iglesia tradicional. No tenemos un ayuno profundo, consciente de entregar verdaderamente horas y horas en nuestro ayuno, orando incesantemente para la gloria de Dios, leyendo la palabra con gusto. Pero quien lee la palabra por obligación no hizo nada. Quien lee la palabra, quien ayuna solamente porque hay ayuno de la iglesia, no está haciendo mayor cosa. Pero la gente que se proponga voluntariamente a entregar su vida para ayunar, el Señor prosperará. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos intérpretes de la ley, hermano, tendremos en nuestras congregaciones? ¿Cuántos intérpretes de la ley? ¿Cuánta gente ha leído de pasta a pasta la escritura y su forma de interpretación es equivocada, errónea, conforme a sus deseos y a sus costumbres? No es convertirnos en un religioso que dicen asistiendo todos los días, porque había un hombre que dice que estaba perdido en su propia casa, el hermano del pródigo. Él no se encontraba ahí, aleluya. Porque si alguno, verso 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Nosotros, hermano, a veces, aún en una simple palabra, en una simple contestación, ofendemos a alguien. Y es cierto, no estamos en el nivel de santidad o de perfección todavía, pero aún nuestras palabras, dice aquí, que hay que refrenar, porque nuestra religión, hermano, es vana, es mentira. Si nosotros, hermano, decimos que somos santos y ayunamos y hacemos todas las cosas espirituales, pero tenemos una boca suelta que lastima, que hace, hermano, en lugar de edificar, destruye. Eso es lo que dice la palabra. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Hermano, qué interesante poder mirar, aleluya, si nosotros podemos comprender las grandes diferencias que hay en ser una persona voluntaria a una persona obligada. Cientos de miles habrán, hermano, que no quieren estar en ese trabajo, odian ese trabajo, odian a ese patrón. Cada día, pues, si ellos pudieran, hermano, ya no irían a ese trabajo, pero van porque les pagan. Su obligación es ir para recibir la retribución. Pero déjeme decirle, aleluya, en el Señor es diferente. El Señor no nos obliga a hacer nada. Él nos ha retribuido, porque Él, aleluya, levantó nuestra cabeza y en nuestra gloria Él metió su mano en el hoyo cenagoso y nos sacó de la inmundicia. Él, aleluya, cuando no éramos nada, Él nos levantó y nos dio nombre y nos dijo: ahora tienen derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre entregarse voluntariamente a Dios?
¿Qué diferencia hay entre poder servirle a Dios sin rudimentos, sin reglas? Siempre he comentado esto a manera de sonreír un poco, ¿verdad? Que hay gente que uno le dice, oye, predicas tú el viernes. Ay, pastor, me hubiera dicho el año pasado para que me preparara. Canta tú el tal día. Ay, no estoy preparado. Entonces, ¿en qué estamos? Si no podemos servirle a Dios en el momento que Dios nos quiere usar, aleluya. Pero son las normas religiosas, las normas. Muchos, aleluya, se han ido de nuestras congregaciones porque no seguimos las normas que tenían ellos en sus grupos. No seguimos las normas que ellos se idealizaron que deberíamos de seguir. Las normas. Jesucristo nos presenta, hermano, un evangelio en el cual salta de un lado a otro, aleluya, creando una atmósfera de bendición, creando una atmósfera gloriosa. No, tú no te puedes ir a comer ahí con esos pecadores. El Señor dice no, porque el enfermo es el que tiene necesidad del médico. Los sanos no tienen necesidad, pero los enfermos sí. Y ahí estaba él saltando de una condición a otra. Era una de las enfermedades más terribles de aquel tiempo. Y nadie se quería acercar. Los ponían en una ley que deberían estar a distancia. Los familiares mismos tenían que dejarle la comida en un lugar y retirarse con un buen espacio para que aquellos vinieran y tomaran su comida. Mas sin embargo Jesús se acercó, los tocó y todos espantados. Jesús va a tocar a un leproso. Santo. Qué interesante, hermano, aleluya, saber que Dios no quiere disciplinas religiosas. Ojalá aquí en nuestra congregación y en los que nos puedan escuchar, aleluya, empiecen a tener una relación personal con Dios, que no es, aleluya, porque haya una norma, porque cuando lo hace por obligación, por cumplir, por rito religioso, perdió su significado. Sí, Señor, es mi Dios. Y eso es lo que debemos de evitar aquí en nuestra congregación. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, gracias. Debemos de evitar. Porque no es, aleluya, cuanto nosotros pudiéramos hacer, sino es cuanto Dios quiere hacer en nuestras vidas. Transformarnos, aleluya, de un lineamiento específico. Si Jesús mismo, aleluya, se expresa de aquel hombre y le dice hipócrita, porque ustedes por allá menciona y dice ustedes. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Están blancos por dentro, pero podridos por dentro. Perdón, blancos por fuera y podridos por dentro. Señor. Otro dice, el pasaje de Lucas dice, porque todos caminan sobre ustedes, no nos damos cuenta que ahí estaba la tumba. Son como sepulcros. Hay de ustedes, escribas y fariseos, aleluya, que en lugar de llevar las cargas, solo se las quieren poner a los demás. Hermano, la vida no debe ser la vida que nosotros pensamos que debería ser. La vida es la que nosotros estamos buscando que sea, una vida agradable a Dios. Aleluya. Si 2 o 3 pudieran ser convencidos esta tarde por el Espíritu, no por mí, sino el Espíritu, de que lo que haga, lo haga para agradar a Dios. Nadie hace un talento, una comida solamente porque no había quien lo hiciera, sino porque le nace en su corazón brindarle a Dios ese trabajo. Por eso, hermano, ¿dónde está el talento que te di? Dirá el Señor. Es que como a mí nunca me pusieron. Es que no estabas a las horas, ni a la hora, ni al tiempo. Así es. Y cuando más se te necesitó, no podías estar. Y no estoy hablando de músicos y cantores nada más, predicadores, hermanos que sirven, hermanos que pudieran ayudarnos en la obra o llevar la obra del Señor a otro nivel. Así es, sí, Señor, aleluya. Pero el Señor Jesucristo, aleluya, miren lo que enfatiza en el capítulo 23 de San Mateo, verso 27, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, aleluya,
Fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres. Hermano, todo esto es una vanidad. Todo esto el Señor Jesucristo lo transmite, y es lo que la iglesia pudiera estar viviendo en este tiempo. Cada uno de nosotros debe entregarse a Dios, como dice ese canto: todo entrego a Dios. Mi mundo eres tú. Mi mundo debe ser tú, aleluya. No debe estar aquí, aleluya, porque si le dan privilegio está, pero si no le dan privilegio ya se va a alargar o se va a ir. No es así. Es porque yo soy un adorador voluntario a Dios y le entrego a Dios mi voluntad, mi corazón, mi vida. Y es cierto, buscaré la santidad voluntariamente. No me tienen que obligar a buscar santidad, no me tienen que obligar a ser yo el mejor creyente. Me tengo yo que obligar, aleluya, a hacerlo voluntariamente. Sí, Señor, así es. Voluntariamente. ¿Cuántas enormes congregaciones hoy en día, hermano, siguen solamente una falacia, una ilusión espiritual? Porque, hermano, aleluya, se muestran hermosos, nos mostramos guapos, hermosos, con los mejores trajes y los mejores perfumes. Estaba diciéndole a mi esposa que Chris me regaló una loción que de verdad esa loción sí tarda 24 horas. Todavía la ropa que tenía ayer me la quité y hoy olí, todavía olía fuertísima la loción. Cualquiera puede decir wow, sí, pero no es una apariencia. Lo menciono nada más porque a veces podemos usarlo mejor y nos puede tardar. Podemos estar de las mejores formas ante los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios, aleluya, necesitamos revisar nuestra vida para que nuestra vida, aleluya, se encuentre una vida entregada totalmente a Dios. Ya sea mucho que haga o ya sea poco que haga, que lo haga para agradar al que me salvó, el que me ha inscrito en el libro de la vida, el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Que haga lo que haga, pero lo haga bien para la gloria de Dios, sin necesidad, aleluya, de que me estén empujando como niño o como ciego, sino que yo voluntariamente, aleluya, le sirva a Dios con lo que pueda hacer. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Estoy molesto, hermano, molesto por los aspectos religiosos que nos tropiezan. Ayer decía el viernes decía que si él habría de poner en disciplina a todas las mujeres que se pintan el pelo y a los hombres también, o las que se cortan el pelo, o las que usan pantalón. Todos, hermano, tenemos factores, aleluya, de hipocresía, de falsedad, porque por allá estamos haciendo una cosa y en la casa de Dios aparentamos otra. Pero todas esas son reglas, aleluya, las cuales de una u otra manera Dios tolerará o mirará cómo ayudarnos a salir, hermano, adelante para la gloria de su nombre. Porque al igual hay hombres y mujeres, hermano, porque yo miro gente tatuada totalmente, salió del pandillerismo, ahora son pastores y predicadores en nuestras congregaciones. Ver a uno así todo raro, hermano, este hombre, quién sabe, o venga uno bien peludo, de pelo largo, hermano, y esté predicando y esté, hermano, sanando enfermos y haciendo la obra para nuestra sociedad, hermano, sería ridículo. No lo podía yo aceptar en el altar, hermano, porque tengo normas que me enseñaron. Aleluya. Pero Dios los puede usar, Dios se agrada de esas mujeres que están predicando y andan en pantalón y andan, hermano, de alguna manera, y Dios las está usando. Ahora nosotros nos toca enseñarles la palabra. La Biblia dice así. Si usted lo quiere aceptar, acéptelo para su bien, pero voluntariamente. La regla nos tropieza. La imposición rítmica, o más bien ritualista, nos saca del contexto. Aleluya, santo es el Señor.
En serio, Amén, amén. lo saca del contexto. Pero Dios tendrá la última palabra. Amén. Dios levantará a aquella mujer que predicó, aleluya. Mira cómo te vestías, mujer. Bueno, en lugar de darte 10 te va a dar 3, por lo menos va a agarrar 3, ¿no? O aquel hombre, aleluya. Mi pastor me hubiera puesto en disciplina porque nunca no me estaba rasurando. Menos si me mira así medio peinado. Él no sabe si me peiné o no, pero él me hubiera puesto en disciplina. Como a muchos, cuando me vieron mis chinos y colochos, querían quitarme la cabeza. Porque por años nunca me vieron los chinos y los colochos. Pero esa es mi identidad, es mi pelo. ¿Está aquí, hermano? Para nosotros, aleluya, estar así es lo normal. Pero viene alguien, los predicadores ahora ya se olvidaron de las normas de vestir, de las éticas de vestido. Ahí salen predicadores, todos desvestidos, mal vestidos. Para mí, para ellos están bien. Y posiblemente Dios los usa. Y Dios los usa. Ahora, ¿cuál es la situación? No son las normas, sino es la forma en que nosotros entendemos cómo guiarnos a la santidad de Dios. Porque podría yo estar bien vestido aquí y ser un sepulcro blanqueado, nada más. Un fariseo, un escriba, hipócrita. De eso es lo que el Señor quiere levantarnos y librarnos. De una falsedad religiosa, sino, aleluya, seguir las normas de Dios para alcanzar santidad, para alcanzar, aleluya, ese aspecto el cual dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Pero no me toca a mí moldear a nadie, le toca al creyente someterse voluntariamente a la obediencia de Cristo, que su mente y su corazón venga a la obediencia de Cristo, para que de Cristo reciba, de Cristo sea enseñado, de Cristo sea edificado y de Cristo reciba la fortaleza y la fuerza. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Sí, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Aleluya. Si en aquel día, aleluya, el Señor me juzgará a mí porque yo no pude darle libertad a los hermanos en ciertos aspectos. ¿Cómo me juzgará a mí el Señor? Porque como pastor más me dejé de llevar por las normas e impedí. Recuerdo que cuando empecé a pastorear en un pueblo de Guatemala llamado Tactic, en una iglesia grande, fui electo, ahí me eligieron. Ahí se hacen para cambiar pastores, el pueblo vota. Y salí electo, no era casado, no tenía experiencia con los matrimonios. Había un hermano que tenía un camioncito y sembraba y vendía muchas verduras. Y este hermano no era casado con su esposa. Era una familia linda y me adoptaron a mí para que todos los domingos yo estuviera con ellos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, también la refacción en la mañana y refacción en la tarde. Todo me lo daban. Pero ellos no eran casados y la mayoría de la iglesia los tildaba porque ellos lo que daban no era bueno. Cuando yo llegué me dice: pastor, tengo años, de verdad, algunos años de querer pintar la iglesia. Mire cómo está la iglesia, mire allá, mire aquí, mire allá. Déjeme pintarla. Y yo, pues claro, hermano, pues pinte la iglesia. Y el cuerpo de oficiales me llamó a una reunión. No tenían derecho, pero acepté ahí. Acuérdense que acababa de empezar el mandato ahí por elección popular. Fui y me dijeron: ¿por qué usted le va a dar privilegios a este hermano? ¿No ve que no es casado? Él ya tuvo una mujer antes y ahora vive. ¿Y cuántos años vive con ella? Ya va para 10, 12, porque sus niños están entre 8 y 9 más o menos. ¿Y cuánto tiene ese miembro aquí? Pues ya lleva como 5. Él se había consagrado a esa familia y tenía el poder de ayudar. Le dije: ¿sabe qué? Dejemos que Dios sea el que juzgue, pero el beneficio, él tiene el deseo de servirle a Dios.
Era una forma estricta de mirar en aquel tiempo el evangelio. Y déjeme decirle, le autoricé al hermano, muchos vinieron a ayudar y pintaron la iglesia. Al final ni pintaba él, sino todos los que estaban ayudando. Él compró la pintura, las brochas y todo. Y él nos bendecía. Para todos, ese hermano no podía ayudar ni servir. Pero cuando habían fiestas y reuniones y teníamos que ir a alguna parte, llamen al hermano Benedicto que traiga su camioncito. En Guatemala es un camión de carga, de rejas. En México pues el camión es el autobús, pero en Guatemala es un camión. Y ahí sí, a donde quiera, ahí en el camión, para arriba y para abajo. Pero sus servicios no eran buenos. No era legalismo eso. No era una forma equivocada de mirar la bendición de Dios. También la consagración, el espíritu de consagración. Él daba sus diezmos, sus ofrendas, traía, hermano, verduras constantemente porque ese era su trabajo, sembrar, comprar y vender verduras. Y ahí, hermano, el que quiera ayudarse, ahí está, era una persona de bendición. Pero las reglas, las normas filosóficas de ese tiempo impedían la fluidez del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no se le enseñara a él. Eso no quiere decir que no se le predicó. Si alguien dentro de nuestras congregaciones se niega a dar su diezmo, es ya un ladrón profesional, porque él lo sabe, ella lo sabe, y no va a haber quien lo cambie, sino al Espíritu de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Igual el que haga esto y lo otro, formas religiosas. Pero cuando voluntariamente entreguemos al Señor nuestras vidas, el Señor hará la diferencia. Cuando voluntariamente le digamos al Señor, aleluya, lo que Él, que nuestra vida está en las manos de Él, el Señor hará la diferencia. Si se pone de pie conmigo, por favor, y me llaman al pastor Chris. En esta tarde, aleluya, de verdad deseo con mi corazón, aleluya, que entendamos los preceptos de la verdadera religión. No una religión, hermano, de apariencia. Yo en lo personal aspiro, aleluya, a que Dios nos levante, y Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Amén, sí, amén, aleluya. Pero yo aspiro de que usted y yo le digamos al Señor: yo viviré una religión personalizada. Si es que hemos de vivir religiosamente según la palabra, la relación del hombre con Dios se llama religión. Es una palabra latina. Pero si yo voy a vivir en el evangelio estos últimos años, a ver cuántos, tal vez 100 últimos años que Dios me dé a vivir, los quiero vivir, aleluya, voluntariamente a Dios. Amén, sí, Señor, aleluya. No voy a venir aquí solo porque soy el pastor, y no quiero ver a nadie solo porque se le dio un privilegio, un nombramiento. Y si no le diéramos ningún privilegio, no estuviera aquí. Yo quiero que cada uno individualmente, aleluya, esta hora, aleluya, donde quiera que puedan, aleluya, escuchar y mirar esto, aleluya, pudiera dedicar su vida voluntariamente a Dios. Amén, aleluya. Te lo entrego todo, Señor. Tuyo es mi mundo. Sí, Señor. Yo quiero que usted se vaya con ese sentimiento esta tarde. Le voy a pedir a cada uno que venga al altar, aleluya. Allá que nos ayude un servidor nada más. Vénganse al altar para que usted pueda dedicar su vida al Señor. Los pocos que ya estamos acá, aleluya, que podamos decirle: Señor, yo te lo entrego todo hoy. Y cuando usted le diga: tuyo es mi mundo, piense que usted va a vivir en él. Piense que usted no va a estar escuchando o viendo si este día me toca o no me toca. Te lo entrego hoy. Te lo entrego todo hoy, aleluya. Cambiemos nuestras rutinas de obligación para propósitos voluntarios. Cambiemos nuestras rutinas de obligación. No tienes obligación.